Va Juan Carlos, ahí se escucha bien, me imagino. Hola, hola, sí, te escucho bien. Regálame un segundo, es que estoy aquí arreglando unas cosas y que voy a Vale. estar ahorita en ciclo 4. Ah, ok. Hola Lucy, viene.
Wadis Andrés. Creo que los demás, Juan Carlos no han podido entrar. Tienen. Eh, Camilo, estoy en una reunión con Ciclo 4. Regalo un segundo y ya. Pero sí iniciamos porque no ha empezado el monitor. No ha iniciado. ¿Listo? Vale, listo. Ok. Hola, Yamile, Wadis Andrés, Luz Irene. Porfa, ahí en el chat, si no me pueden escuchar muy bien, me escriben. Si se escucha bien, porfa, también díganme. Em, bueno, pues ya son las 6:06, entonces para no tardarnos con los temas y con la clase, pues creo que mejor iniciar de una vez. Em, y entonces hoy tenemos otro tema que tiene que ver con, digamos, los dos temas son muy importantes, con las civilizaciones marítimas, por un lado. eh, Quiere decir esto, las sociedades de la edad antigua, para que más o menos recuerden lo que hemos visto, las sociedades de la edad antigua que, em, que nacen en los mares, ¿sí? Pero también alrededor de los ríos, y esto es lo que les va a permitir crecer como civilizaciones, ¿vale? Cuando hablamos de una civilización, es una sociedad que se conforma a partir de elementos como el mar, a partir de una organización política bien consolidada, a partir de una economía sedentarista, ¿sí? Que ya no tienen que eh, ser nómadas, moverse de un lado a otro para conseguir sus alimentos, como cazar animales, etcétera, que es una característica del nomadismo, sino que son sociedades sedentarias, ¿no? Pero estas sociedades ya no simplemente, digamos, cultivan o tienen una organización política o un orden social consolidado, sino que además tienen determinadas creencias, religiones, ideas primitivas, pero ya científicas, ¿sí? También tienen organizaciones militares, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porfa, Luz Irene y Yamile, si me están escuchando ahí, para que me escriban en el chat, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque una civilización es... Ah, bueno, aquí ya los demás se están conectando súper bien. Buenas muchachos, bienvenidos. Entonces, les decía a, a sus compañeras que pudieron conectarse ahorita, eh, el tema de hoy tiene que ver, digamos, con las civilizaciones marítimas. Miguel Ángel, buena tarde, ¿cómo está? Bienvenidos. Y el tema y con las revoluciones del siglo XVIII y XIX, ¿sí? Entonces, pues la idea no es... no, habla, ¿ya? La idea es, digamos, tener claridad sobre el concepto de civilización, qué significa, cuáles son sus características primordiales, y también entender algunas de las civilizaciones marítimas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar rápidamente. Camilo, perdón, antes de que siga, le voy a pedir el favor, lo voy a interrumpir un momento para dar una información a los chicos, ¿vale? Entonces, voy a estar en cámara desde otro usuario que tengo, pues para que lo sepáis. Ok, Listo, ya, espérame.
muchachos, buenas noches, tardes, noches a todos los chicos de ciclo 3. Básicamente, en esta oportunidad quiero, aparte de saludarlos, regalo un segundo, le subo volumen al dispositivo, aparte de saludarlos, varias cosas quiero comentarles a ustedes en esta noche. La primera, muchachos, estamos iniciando la primera mitad del módulo, ya el viernes finalizamos la primera mitad, entonces ya es un tiempo, chicos, pues para que el trabajo de la plataforma que usted ha venido haciendo muy bien lo siga realizando. ¿En qué sentido, muchachos? Ya a este viernes deberíamos tener el 50% de la plataforma lista, recordando pues que los tutores semanalmente revisan lo que ustedes van realizando en plataforma y pues va teniendo, dependiendo si usted lo hace o no, un incentivo en cuanto a nota. Entonces, pues creo que ya lo había comentado, no sé, Camilo, pues para que lo tengamos en cuenta eso. Esa es la primera invitación que les quiero hacer hoy, el trabajo de plataforma y seguir ustedes trabajando de manera muy atenta aquí en las tutorías. Dato curioso, en las estadísticas que nosotros sacamos, ustedes, los chicos que se conectan a las tutorías diariamente, en porcentaje tienen un mejor rendimiento que los estudiantes que no se conectan en vivo, sino ya en las grabaciones que nosotros dejamos de las clases. Eso es supremamente importante. Entonces la invitación es para que se siga conectando y en esa medida que usted se conecte, pues su desempeño académico va mejorando y pues en últimas su proceso de aprendizaje es mejor porque usted tiene la oportunidad aquí de preguntar con los tutores, en este caso con Camilo, mire, no entendí esto, o debatir como en algunos momentos se ha dado. Eso por un lado, la primera invitación. La segunda invitación, chicos, el día de ayer yo les hice llegar a ustedes una circular donde los convoco a una reunión académica de carácter obligatorio. Muchachos, es supremamente importante que estemos mañana con ustedes, es a las 2 de la tarde. ¿Qué vamos a hablar ahí? Algunos elementos académicos para concretarlos. Muchos de ustedes tienen dudas, es importante que nos veamos y dependiendo del ciclo van a haber otro tipo de informaciones correspondiente a ustedes. ¿Listo? Eso como segunda invitación. Mañana a las 2 de la tarde, según la circular que les hice llegar, vamos a tener una reunión. Tercera y última invitación, y para no quitarles más tiempo de la tutoría, muchachos, los días sábados nosotros tenemos talleres de formación. Cada vez estamos tratando de optimizar y de mejorar esos espacios académicos y de brindarle a ustedes elementos que les sirvan en la vida diaria. Desde este sábado hasta el final de este módulo, vamos a tener un curso de Excel básico, dependiendo cómo el curso se vaya moviendo, vamos a estar de lo básico, luego vamos a irnos a un nivel intermedio y esperamos poder llegar a un nivel un poco más avanzado. Es un curso de Excel, espero que lo puedan aprovechar, se dan los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, chicos, tengamos esto presente y la idea es, como es un curso teórico, práctico, es muy práctico, la idea es que usted pueda tener en su computadora el computador con Excel. ¿Listo? Si no tiene Excel, descárguelo, participe. Es importante que usted se conecte desde un computador. ¿Para qué? Pues para que pueda realizar el ejercicio con el programa de Excel y no se conecta desde un celular porque en el celular va a ser un poco, así tenga usted Excel en el celular, va a ser difícil poner los comandos y toda esta organización que el programa nos da. Entonces, no siendo más, muchachos, les agradezco la oportunidad que me dan y de escucharme a David, que está aquí como nuestro monitor, y pues a Camilo, que nos acompaña diariamente en este módulo. Muchas gracias por el espacio y nos vemos mañana. Vale, Juan Carlos. Gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar. Aquí recuerden que ya tenemos a David. Cualquier pregunta que tengan, porfa, me la hacen saber inmediatamente, o por el chat o con David. Entonces, tenemos dos temas, como les decía, o los temas de la clase como tal, del ciclo como tal, son, por un lado, civilizaciones marítimas y por otro lado también, recuerden que vamos en el orden
de la plataforma. Por otro lado, tenemos lo que es las revoluciones del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿ok? Entonces, nada, lo primero que les quería decir es que en términos de civilizaciones marítimas, estamos refiriéndonos, o sea, lo primero que tienen que tener en mente es que una civilización es una sociedad avanzada que se ha desarrollado en términos arquitectónicos, políticos, económicos, ¿vale? Y que, digamos, logra consolidarse en determinada parte del mundo. Principalmente nos vamos a ubicar en el Mediterráneo, ¿sí? En lo que sería el Mediterráneo. Ahorita les muestro el mapa. Entonces voy a compartirles pantalla. Porfa, David, ya. Voy a compartirles la pantalla inmediatamente. Porfa, me escriben ahí. David me dice si, Me sube la pantalla. si se ve todo bien. Listo, ahí. Bien. Entonces aquí tenemos en un primer plano lo que serían las civilizaciones del Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Miren aquí dice el mar Mediterráneo. Al norte tenemos lo que es hoy en día Europa y al sur tenemos a África, ¿no? Sobre todo África del Norte. Vamos a hablar principalmente de estas civilizaciones del Mediterráneo, ¿ok? Como serían, por ejemplo, los griegos, los fenicios, los romanos, principalmente. ¿Preguntas? Que quiero que, como siempre, que vayamos discutiendo y resolviendo es qué relación tienen estas civilizaciones con los pueblos en Colombia, los que ustedes tengan referencia, ¿sí? De los que se acuerden, que sobreviven de su relación con los ríos, ¿sí? Vale, Carmen, a todos, bienvenidos a todos. ¿Listo? Entonces, piensen, porfa, para que vayan escribiendo lo que ustedes consideren. ¿Ustedes por qué verían o qué relación verían entre ciertos pueblos de Colombia que necesitan de habitar al lado de un río, ¿sí? De estar relacionados con los ríos para sobrevivir y qué relación podrían tener con las civilizaciones que vamos a hablar, pero empiecen a escribirnos, ¿vale? Y la siguiente pregunta es, ¿qué ideas, inventos o desarrollos de estas civilizaciones le interesaría conocer? ¿Sí? O sea, como para pensarnos eso, no como, ay, eso queda por allá lejísimos, profe, eso no tiene nada que ver conmigo, sino más bien eso que inventaron esas civilizaciones, los romanos, ¿sí? Eh, ¿Qué tiene que ver con nosotros? Hoy en día los utilizamos, esos inventos, esas ideas, ¿ok? Entonces tenemos eso. Uy, vale, entonces voy a presentarles un videito que no demora mucho tiempo justamente sobre este tema de las civilizaciones. Bueno, chicos, antes de empezar el video, bueno, por favor les pido, escriban su nombre completo para la asistencia de hoy. Ya no vamos a utilizar formularios, ¿listo? Ya vamos a sacar la asistencia de ahora en adelante directamente en este chat. Entonces, por favor, escriban sus nombres, recién lleguen para que también pues mañana en la próxima mandemos la misma dinámica. Gracias. Sigamos. Aquí ya tenemos el video, no nos podemos pues No, profe, no. extender mucho, pero bueno, este se los voy a enviar por la página. De hecho, lo voy a copiar y a pegar aquí para que les quede en el chat. ¿Listo? Y bueno, esperen, ya se los copio en el chat. Es este. Una, dos, aquí. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta o duda, igual me van a ir preguntando en el chat.
Listo. Entonces, sigamos con la siguiente. Ya tenemos las preguntas. Porfa, recuerden que yo voy mirando su participación en la clase y que, digamos, lo tengo en cuenta respecto, por ejemplo, a notas que a notas que se sacan, como el de solo esa nota, sí que es la única que ustedes tienen, que es la de la hoja de ruta. ¿Listo? Eh, no, todavía no. No, el video lo van a ver después. Por ahora vamos a concentrarnos en la exposición, ¿vale? Entonces, bueno, primero, ¿qué se considera una civilización marítima? Eh, Primero son las civilizaciones que en la antigüedad, ¿sí? Recuerden que nosotros veíamos una línea de tiempo donde teníamos en primer lugar a la edad antigua, después teníamos la edad media, después teníamos a la edad moderna y a la edad contemporánea. Estas civilizaciones marítimas se van a ubicar principalmente en la edad antigua y en la edad media, ¿sí? No quiere decir que, por ejemplo, hoy en día no hayan civilizaciones que dependan de los mares, principalmente el mar Mediterráneo que vemos aquí en el mapa, pero sobre todo en esos momentos nos estamos refiriendo a la edad antigua y a la edad media. ¿Listo? Son civilizaciones que vivieron, crecieron y se expandieron por la navegación, gracias y a través de la navegación, de los barcos, de su economía que dependía de tener un comercio marítimo extenso, ¿sí? Y fuerte. Entonces, eran sociedades y civilizaciones de barcos, ¿sí? De navegantes, de mercaderes navegantes, ¿sí? En la antigüedad encontramos a varios, pero principalmente a la civilización griega, los griegos. Recuerden que Grecia, miren, aquí la tenemos, pero los griegos se expandieron hasta Turquía, parte sur de Italia, ¿sí? Tuvieron relación con los egipcios, los fenicios también. Tenemos a los griegos, a los fenicios, a los cartaginenses y parcialmente a los romanos, que extendieron su poderío comercial y político casi que por toda Europa. ¿Listo? Entonces tenemos a ver, ¿por qué parcialmente a los romanos? Porque ellos no van a depender tanto de los ríos, desde el mar Mediterráneo, sino sobre todo de su expansión hacia el norte de Europa. ¿Listo? Empecemos con los griegos, son características, digamos, generales que quiero que se les queden en la clase de hoy, mm, y son características que apuntan a entender a ese tiempo, a esa civilización, pero también qué importancia tiene para hoy en día y cómo las podemos conectar, ¿sí? Entonces los griegos, el mar Mediterráneo, para desarrollarse como civilización, ¿sí? Importantísimo. Ustedes van a ver, por ejemplo, en 300 o en todas las guerras que tienen que ver, por ejemplo, con Aquiles, ¿sí? Eh, Toda referencia hacia los griegos la van a ver en las películas como una relación completa con el mar Mediterráneo, ¿listo? La guerra entre los griegos y los persas, que está en la película esta de 300, es, es clarísima ahí como se muestra, digamos, que los griegos necesitaban para esa pelea la construcción de barcos, etcétera, ¿sí? Además de armas y todo esto. ¿Qué pasa con ellos? Construyen, hoy a los griegos siempre los hemos conocido porque ellos siempre nos han hablado algo de ellos, en filosofía, en historia. Entonces, todos conocemos ciudades como Atenas y como Esparta, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordemos que estamos en la antigüedad. De Atenas, ¿qué conocemos? Claro, allá yo escuché que allá habían, por ejemplo, debates filosóficos, ¿sí? De Sócrates, de Aristóteles, de Platón, ¿sí? Entonces, estas ciudades, Atenas era una ciudad eh, que
fue muy reconocida por el arte, ¿sí? El arte sobre todo arquitectónico de los griegos, eh, de una concepción del hombre como con su perfección humana, estéticamente y anatómicamente, ¿sí? Entonces vemos las estatuas griegas como un desarrollo muy fino, ¿sí? Del arte en esta civilización, la filosofía, el pensamiento, digamos, la cultura en general en los griegos era muy importante y su relación, como ya sabemos, con los dioses. Esparta, en cambio, podemos decir que era una civilización, que era una ciudad-estado griega, ¿sí? Acuérdense que los griegos no se unieron como un país completo, sino formaban ciudades-estados, ¿sí? Al lado del Mediterráneo, en lo que hoy es Grecia, un poquito al norte de Grecia, ciudades-estado, ¿sí? Y Esparta es otra ciudad-estado igual que Atenas. Pero entonces Esparta, ¿cuál era la característica? Eran pueblos guerreros, ¿sí? Por uno de los pueblos que pudo enfrentarse duramente contra los persas que están en lo que hoy es Irán, ¿sí? Al sur del Mediterráneo, y que pudo ganarles las batallas, las guerras médicas, fueron los espartanos. Tenían y eso también se ve en la película 300, ¿vale? Entonces, pueblos guerreros no desarrollaron su filosofía artísticamente, tampoco se puede hablar mucho de los espartanos, ¿vale? Pueblos rudos. Interesante que tiene una conexión directa con los pueblos del norte de África como Egipto. Otro apunte importante, a veces consideramos que no, las ideas de Platón eran de Platón, las ideas, por ejemplo, de alguien que se habla mucho en matemáticas, de Pitágoras, eso era de Pitágoras, eso salió de ellos, de los griegos, sobre todo atenienses, no. De hecho, Platón acepta que él tiene un libro como La República, que al escribirlo, la República se refería a una forma de concebir la organización social y el Estado, ¿sí? La organización de la sociedad. Él se remitió mucho a lo que planteaban los egipcios respecto al orden social. Entonces, por ejemplo, Platón tenía en cierto sentido una confianza por la monarquía, por lo que veían los faraones egipcios, ¿sí? Eh, Platón tenía una concepción del mundo de las ideas porque habían unos filósofos egipcios que ya estaban desarrollando ese tipo de idea. Y digamos, hay libros como La Contrahistoria de la Filosofía, por si quieren anotarlo, de Michel Onfray, que explican esta conexión, ¿sí? Lo mismo las ideas de Pitágoras. Pitágoras acepta que muchos de los desarrollos matemáticos y, digámoslo así, básicos, geométricos que él desarrolló, ¿sí? Eh, y tienen que ver mucho con los egipcios, ¿ok? De hecho, hasta los dioses griegos tienen una conexión fuerte con los dioses egipcios. Importante otro elemento, desarrollan el concepto de democracia. Demos significa pueblo y kratos, poder. Pero la democracia no la entendían como hoy en día la entendemos nosotros, sino más bien como quiénes representaban al pueblo, quiénes eran el pueblo para los griegos, los ciudadanos que, por ejemplo, sabían leer, los ciudadanos que tenían un conocimiento, por ejemplo, de la filosofía y que tenían un poder retórico y obviamente que tenían un estatus social, económico arriba de la sociedad. Por lo tanto, quienes no participaban en Atenas o en estas ciudades-estado en lo que ellos denominaban la democracia, los esclavos, las mujeres, ¿sí? Y los extranjeros. Si usted era un extranjero de la ciudad de Esparta en Atenas, usted no podía participar en la democracia, ¿vale? Y esto podríamos decir, si quieren pensarlo, como se los puse en las preguntas, que puede tener una relación con la actualidad. Otra cosa que me gustaría que averiguaran y que miraran es esta historia de Diógenes, un filósofo cínico que le llamaban Diógenes el perro, y esta historia también de Sócrates, que aquí lo vemos tomándose la cicuta por corromper a los jóvenes
y enseñarles malas ideas. Y como era un defensor de, del orden social, ¿sí? Del buen orden social, que había que acatar las normas, eh, Sócrates va a tomarse ese veneno y va a morir. Y aquí todos pues, tenemos esa imagen. ¿Listo? Entonces, si quieren averiguar más de fondo esa historia, muy chévere. Ah, aquí tenemos el link que quería mostrarles el video. Tenemos a los fenicios también, que ya son del norte de África. Entonces, es uno de los pueblos más poderosos en términos navales. Por eso puse aquí la imagen de los barcos gigantes de los fenicios. Y comercialmente casi que todos los pueblos sabían que los fenicios eran a los que había que acudir en términos comerciales. No lograron desarrollar un imperio, no, de ellos no se puede hablar de un imperio o un nivel de central político, pero sí lo hicieron gracias a su economía, al excelente manejo de las aguas y a sus técnicas comerciales. O sea, el poder político que tienen no es de un imperio, pero sí tienen un control político de su economía, un desarrollo fuerte de su economía, eh, y en eso sí, digamos, que se destacan los fenicios. Recuerden que estamos hablando del norte de África, ¿sí? Entonces, ¿qué comerciaban? Las especias, animales, incluso acuérdense que aquí estamos hablando del esclavismo, entonces la esclavitud se venden a los seres humanos, eso también es muy importante. La seda también era algo que conectaba a los fenicios y es muy importante esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que se ubiquen, estamos hablando de que ellos estaban muy cerca a lo que hoy es Israel, el Líbano, Siria. El, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, importante los fenicios. En el video vamos a ver cuáles fueron los inventos más relevantes de ellos. No, si quieren no lo vean todo, intenten ubicar cuáles son los inventos más relevantes o sus desarrollos como civilización. Hay una, por ejemplo, el alfabeto fenicio. O sea, la manera en que hablamos, los símbolos que utilizamos hoy, los primeros que los crearon fueron los pueblos fenicios. ¿Listo? Y entre ellos hay un pueblo que es muy importante. Los fenicios son varios pueblos que se van a ir desarrollando en esa zona y hay uno que son los cartaginenses. ¿Listo? En el Mediterráneo. Seguimos con los romanos. Bueno, ese sí los conocemos mucho más. Como tenemos aquí, miren la imagen, algo muy importante de los romanos eran sus ejércitos, ¿sí? Su emperador, representante del ejército romano. ¿Listo? Inventos importantes que hasta hoy en día, eh, digamos, no podemos desconocer, los acueductos. Los acueductos romanos eh, son una de las ingenierías más importantes en la edad antigua. O sea, la preocupación de cómo hacer circular las aguas de tal manera que llegaran a las ciudades principales, ¿sí? A Roma, por los acueductos. Entonces, cuando ustedes vean los documentales sobre los romanos, van a ver estas estructuras altas, incluso todavía están en Roma, ¿sí? Y bajo esas estructuras, en esas estructuras arriba, hay como unas canales de agua que funcionan por gravedad. Y la hacían de tal manera que llegaba fácilmente a los baños de los romanos, ¿sí? A las caídas de agua donde necesitaban que hubiera caídas de agua para bañarse o para hacer cualquier actividad económica. Eso lo inventaron los romanos, ¿sí? Y es importante esto porque algo que va a hacer caer al imperio romano es cuando los bárbaros, que eran los pueblos más al norte, que se llaman los germanos, hoy serían los alemanes, pero no como están hoy en día ahí, estos pueblos no se ubicaban ahí, en esta zona, sino un poco mucho más al norte de Europa, ¿sí? Y ellos lo que van a hacer es destruir los acueductos romanos y van a hacer que Roma caiga definitivamente. ¿Listo? Otro elemento importante que tenemos hoy en día
es el derecho romano. Ustedes van a una universidad que tenga como carrera derecho, una de las materias importantes es derecho romano, ¿sí? O sea, ellos inventaron una forma de organizar la sociedad a través de unas reglas y unas leyes que imperaban en todo el imperio, ¿sí? Y eso, digamos, va a ser muy relevante para las sociedades modernas actuales, ¿sí? No por nada los estamos viendo hoy en día. Lo mismo que los griegos, la democracia es muy importante. Otro elemento, la cultura romana es heredera de la cultura griega, ¿sí? Un ejemplo de ello es los dioses romanos, son los dioses griegos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, Júpiter, tenemos Júpiter a Saturno, ellos van a cambiar los dioses griegos del Olimpo, ¿sí? Si pueden leerse en algún momento por todos los dioses, un libro pequeñito sobre los dioses griegos, ahí explican, digamos, un poco cómo estos dioses luego se van a convertir en otra cosa para los romanos, pero en esencia son los mismos, ¿vale? Y mantienen guerras con los pueblos bárbaros y otros pueblos que buscan ellos convertir en provincias. Los romanos convirtieron en provincia a los estados-nación atenienses, ¿ok? Entonces tenemos eso. Y para finalizar rápidamente, ¿qué es una provincia? Era como si nosotros fuéramos, como cuando nosotros fuimos una colonia española, ¿sí? Una colonia de España. Entonces, claro, teníamos acá nuestro territorio, pero ¿quién mandaba sobre ese territorio? Allá en España el rey. Lo mismo pasaba con la relación entre los romanos y los griegos o los cartagineses que ahí mencioné, aquí a lo último, ¿vale? Y entonces los romanos los capturaban y los volvían parte de su imperio, ¿sí? Aquí tenemos eh, a estos pueblos, ¿sí? Del Mediterráneo, el Mare Nostrum le llamaban, ¿vale? Y aquí sobre todo tenemos la expansión del imperio romano, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? David, ¿algo hay que decir, que agregar? Muchachos. No, pero chicos, por favor, la asistencia, por favor, qué pena. Escríbanme el nombre completo ahí en el chat, por favor. Es importante tenerles la asistencia de hoy. Gracias. Juan David, qué interés, qué pena muchachos que no los había, no los había leído, me metí en la tutoría y no había leído el chat. ¿Quiénes fueron los primeros mercaderes que llegaron a Colombia por Cartagena? Pues es que en realidad uno puede hablar de, de mercadeo, no de mercadeo, sino de comercio, siempre en los pueblos que viven alrededor de un mar, ¿sí? O alrededor de un río. Entonces, puede haber pueblos, por ejemplo, taironas, ¿sí? Prehispánicos, que ya desarrollaban un comercio muy rudimentario, muy mínimo en Cartagena, ¿sí? Y que hacía parte de su forma de vida y de subsistencia, ¿vale? Pero el desarrollo fuerte de este puerto de Cartagena o el de Barranquilla lo tenemos sobre todo con la expansión de los españoles aquí en América Latina, en América. ¿Listo? Hay cositas que no tenía idea de ellas, como cuáles, Juan David. Bueno, David ya regala el link de la plataforma. Era una esclavitud masiva, sí. Bien, Juan David. Una característica propia de la edad antigua es la esclavitud, el poder tomar como producto, ¿sí? Como un bien a otro ser humano. Se oye re mal. Bueno, espero que antes de comprar, es como comprar un dulce ahora. Pues sí, similar, Juan David. Michael, ¿cuál fue la primera ciudad a la que llegaron los españoles? Tiene un nombre, no recuerdo exactamente el nombre, pero es lo que hoy son las islas del Caribe,
¿sí? Ellos llegaron primero a las islas del Caribe, Cristóbal Colón. Pero recuerden que Cristóbal Colón nunca supo que había llegado a las islas del Caribe. ¿Listo? Miguel Ángelo, esas primordialmente. Esas. Los fenicios, los romanos, los griegos. Sí, muchachos, de pronto revisen el internet porque aquí, o sea, también yo estoy mirando por otro lado si se escucha bien y sí. Sí, chicos, por favor, yo sé que o sea, algunos tienen problemas de conexión, a veces las transmisiones molestan, pero por favor, pues, si quieren, traten de salir y volver a entrar, los que tengan de pronto problemas como muy complicados y revisen es por ese lado, por favor. Miren los pueblos que atacaron a los romanos eh, y que destruyeron todo lo que era su imperio. Los tenemos en azul, ¿sí? Y los romanos les llamaban los bárbaros, porque como no entendían, estos pueblos no sabían latín, entonces hablaban, para los romanos los escuchaban como bra, 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 bra. Entonces bárbaros, y lo mismo le pasó a los griegos. Los griegos escuchaban una civilización en donde no entendían su lengua y así, y bra, 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 escuchaban algo así, entonces los llamaban los bárbaros, ¿sí? Hay una historia, si quieren buscar una historiadora colombiana muy buena que narra todo esto, es Diana Uribe, anótenla si quieren, ¿sí? A los que les interese sobre todo esto, Diana Uribe. Estuvo bien, David. Sí, 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 sí. Sí, ok. Mm, sobre todo sobre todo al Japón, ¿no? A Zipango, David. Colón pensó que había llegado a Zipango, al Japón. No entra, Miguel. La guerra de Troya, claro, todo esto tiene, por eso les decía la guerra de Troya y todo esto que tiene que ver con Aquiles. Miren estas ciudades, Tesalónica, Atenas, Corinto, eh, aquí en lo que hoy es, ¿cómo se llama? Turquía. Toda esta zona fue donde se desarrolló en parte las guerras médicas, ¿sí? La guerra de Troya, todo esto. Y estas son las civilizaciones antiguas, ¿no? Entonces, es muy interesante revisar como toda esta historia porque aquí se dan, sobre todo por ver las ideas que les mencioné de cada una de estas ciudades-estados. Lo del caballo de Troya, ¿sí? Y de esto sí hay muchas series y miniseries y películas, ¿no? Entonces, bueno, esto quería hablarles respecto a las civilizaciones antiguas, muchachos. Porfa, me faltó que muchos no solo participaran ahí, que está muy bien, sino que además, que nos respondieran a las preguntas. ¿Cómo ven esa relación? ¿Listo? Vamos con la otra diapositiva. Espero que la estén viendo bien. Por favor, si alguno quiere participar, leer, etcétera, aquí los escuchamos y bien, David, bien, bien, eso es. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer un salto, un salto que para algunos dirán, uy, profe, pero nos pasó a otra época. Pero todo esto tiene que ver. O sea, lo que pasa es que hay que intentar hallar conexiones. No siempre hay conexiones, obviamente, porque las sociedades se desarrollan, evolucionan y tienen modos de comportamiento, creencias, actitudes ante el mundo diferentes. Pero es interesante que pensemos que sí hay conexiones, ¿ok? Entonces vamos a hablar ya no de la edad antigua, de estas civilizaciones que desarrollaron estos conceptos como la democracia, como el derecho romano, como los cartaginenses, los fenicios, el alfabeto, sino vamos a saltarnos rápidamente, ¿sí?
a lo que fue las revoluciones, la Revolución Francesa. Aquí ya no vamos a hablar de antes de Cristo, ¿sí? O de la edad antigua como tal, sino vamos a hablar de después de Cristo, ya no en la edad antigua, sino en la modernidad, ¿sí? Al final de la modernidad, ¿ok? Por eso yo les decía en algún momento que es muy importante que ustedes tengan claro la línea de tiempo. Entonces, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Ese es el orden lineal en el que tenemos la historia. Vamos a quedarnos hoy en edad moderna, la Revolución Francesa, y parte de la edad contemporánea. ¿Listo? Entonces empezamos rápidamente. Porfa, participen. Bueno, no rápidamente, normal. Revoluciones o esta imagen que no quiero que se les olvide jamás, que seguro muchos las han visto. Ay, aquí. Ay, ok. Gracias, Miguel. Gracias, gracias. Ya vuelvo a compartir la pantalla. Aquí creo que ahora sí ya se ve. Listo. Gracias, David. Listo. Entonces, porfa, hagan en mis clases, a mí que me interesa, que a ustedes les quede claros los aspectos generales, por ejemplo, en la historia, que les permite como adentrarse y profundizar en esos hechos, en esos acontecimientos, ¿vale? Es lo más importante, porque obviamente no podemos profundizar a fondo en los temas, ¿sí? Pero sí los aspectos generales. Por ejemplo, ¿qué es la Revolución Francesa? ¿Qué fue la Revolución Industrial? Entonces intenten tener claros estos aspectos, irlos anotando. ¿Listo? Esta imagen de la Revolución Francesa, que la van a ver en todo el tiempo en internet, ¿sí? Es el ejemplo que siempre ponen ellos los franceses de lo que logramos con esta revolución. Preguntas, ¿cuál fue el impacto de estas revoluciones para nuestro mundo actual? Hay impactos gigantes, hay conexiones directas, por ejemplo, entre la Revolución Francesa y nuestras independencias, ¿sí? ¿Y cuál creen que debería ser la revolución? Esta pregunta quiero que la piensen, ¿sí? Y que la desarrollen, la argumenten, que debemos llevar a cabo hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, ¿qué tipo de revolución hay que llevar a cabo hoy en día? Porfa, respondan a eso, voy a estarlos leyendo. Voy a estarlos leyendo. ¿Qué tipo de revolución es la que podríamos llevar a cabo hoy en día? ¿Y cuál creen que fue el impacto de estas revoluciones en nuestra historia actual, en nuestra actualidad? Bueno, empecemos. La Revolución Francesa empieza primordialmente en el año 1789. ¿Listo? Año de la Revolución Francesa, 1789, es decir, el siglo XVIII. Causas importantes. David, porfa, le voy a activar el micrófono para que me colabore con la lectura. Y si tiene algo que aportar, porfa, pues lo dice. David. Hola, hola, listo. Bueno, Revolución Francesa 1789, causas, hambruna de la población en Francia, la monarquía de Luis XVI no responde a los reclamos de su pueblo, las ideas ilustradas empiezan a ser imperantes en la sociedad, se consolida la burguesía como clase social. Bueno, aquí vemos como un pequeño información, entonces dice el pueblo pasa hambre. El salario de un obrero variaba considerablemente. Un albañil ganaba 40 sueldos, un carpintero o un ebanista podía llegar hasta 50. No es mucho si tenemos en cuenta que el pan de 4 libras, indispensable en la dieta del obrero, costaba en tiempo normal entre 8 y 9 sueldos.
pero en época de crisis podía alcanzar los 12 y 15 sueldos, e incluso 20, es decir, la mitad del salario cotidiano de un obrero medio. Por una parte, el pan representaba normalmente el 50% de los gastos de un obrero, las legumbres y el vino el 16%, el vestido el 15%, la luz el 1%, además debía alimentar y alojar a su familia. Bueno, esto es como Sí. una crónica, ¿no? De este Godechot, los orígenes de Diego de la Shot. Revolución Francesa. Sí, sí, sí. Exacto. Esto porque era importante por la primera causa que sobre todo ustedes siempre van a escuchar de la Revolución Francesa, el hambre, ¿sí? La imposibilidad del pueblo, de la gente, para comer, para sobrevivir, ¿sí? O sea, esto que nos acabó de leer David da cuenta de cómo la relación entre los salarios y los alimentos, el vino, ¿sí? Los gastos de una familia normal, de un obrero, no se podía, no eran equivalentes, ¿sí? O sea, el costo era increíble de los alimentos y de cosas necesarias para la vida. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? También lo pongo por otra razón, y es que muchas de las causas de las revoluciones han sido, en primer lugar, por hambre del pueblo. Por ejemplo, la Revolución Rusa en 1905, la primera parte de la Revolución Rusa, que empieza en 1905, tiene que ver con una petición al zar Nicolás II, de, hey, nosotros los campesinos nos estamos muriendo de hambre, ¿vale? Alexandra, por eso se llegó a la Revolución Francesa, por la hambruna y demás circunstancias. Sí, Alexandra. Vamos, aquí me estoy refiriendo a las causas generales que llevaron a cabo, que hicieron que se produjera la Revolución Francesa, ¿vale? Entonces la hambruna es elemental. Y puse la otra imagen por una razón. Aquí tenemos, hay una película de esto, aquí tenemos a lo que sería María Antonieta, eh, la esposa de Luis XVI, a los reyes, que mientras el pueblo estaba sufriendo de estas condiciones de hambre, eh, ella comía pasteles, ¿sí? Y aquí pues era una actitud muy natural en los reyes de ese tiempo. Sí, eso se da hasta el día de hoy. Uno podría considerar que eso ocurre. Y era como, ok, se están muriendo de hambre, no me importa. Y a lo único que me voy a dedicar es a pintarme las uñas de los pies y a relajarme comiendo pastel. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque, claro, o sea, ya no me queda de otra. Hoy en día con el coronavirus también podemos verlo. No por nada se desalojan y se tumban. Eso no lo justifica, pero, a ver, el hambre puede ser más importante que muchas otras cosas, obviamente. Se trata de la vida. Otro elemento, la monarquía de Luis XVI no responde a los reclamos de su pueblo y lo que va a hacer es a reprimir este monarca, a reprimir a la población, a reprimir al pueblo que protesta, ¿sí? Entonces es lo mismo, por eso decía que la Revolución Rusa, otra causa es ideas ilustradas que empiezan me faltó la imperantes en la sociedad. Hágale, David, escriba ahí, yo lo leo fresco. ¿Qué significan las ideas ilustradas? Ya en este tiempo, acuérdense que estamos en lo que sería el final de la edad moderna y la edad contemporánea, y ya en este tiempo la idea del rey, por ejemplo, como el que tiene el poder delegado por Dios, eh, y de la iglesia que acompaña ese poder del rey, esa concepción, esas ideas, ya se van resquebrajando, se van cayendo en esta sociedad, porque desde el siglo XV, desde que ocurre todo esto que se llama como el descubrimiento de América, e incluso antes, con el Renacimiento, hay unas ideas mucho más, pongámoslo así, racionales, ¿sí? En el sentido de, bueno, ¿qué justifica realmente? Entonces, realmente al rey
su poder se lo legitima a Dios. Empiezan a haber este tipo de cuestionamientos. Empieza a existir un deseo por el saber, ¿sí? Y el saber en la Edad Media estaba concentrado en lo que se llamaban las abadías, ¿sí? Con la modernidad, la idea del saber se empieza a democratizar, ¿sí? La idea es empezar a pensar que todos los hombres pueden tener acceso al conocimiento. Estas son las ideas ilustradas. La idea de que ningún hombre, esto también es una idea muy ilustrada, debe someterse a lo que una autoridad le mande, ¿sí? Solo porque es una autoridad. No, debe haber antes una razón por la cual los hombres se sometan. ¿Vale? Miguel. Ok, gracias, Miguel. Bien. ¿Sí? Entonces todo esto empieza a decirle a los reyes principalmente, eh, no, ustedes, su poder no es necesariamente legítimo. Nosotros, los ilustrados, van a ver, por ejemplo, en lo que, si miran lo que, por ejemplo, envió Miguel, que van a aparecer personajes como Rousseau, como Montesquieu, como Baudelaire, Diderot, que van a decir, no, mire, lo que debe justificar al poder de alguien sobre el pueblo es que haya una idea primordial, y es que el poder no lo tiene el rey, el poder primero lo tiene el pueblo, y el pueblo genera o manda al poder a unos representantes, a alguien que lo represente. Pero esa persona que dice representar al pueblo puede ser, eh, puede ser votada, puede derogársele de su cargo porque no está representando al pueblo. ¿Listo? Y se consolida la burguesía como clase social, y es en este tiempo donde empieza con fuerza la economía y el mercadeo. ¿Listo? Tenemos eso, aquí tenemos los poderes, ¿sí? Entonces tenemos como consecuencias ya de todas estas ideas, de esta hambruna, la revolución como tal en Francia, en París, que es la toma de la Bastilla, y que es una cárcel donde estaban presos políticos que estaban en contra de la monarquía, y ocurre pues toda esta guerra civil de la Revolución Francesa en este año. ¿Listo? La caída de los monarcas, finalmente bajan a Luis XVI, y la idea de la monarquía realmente empieza a resquebrajarse, y a María Antonieta también. Desarrollo de ideas republicanas, y es aquí lo que tenemos como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los tres poderes que hoy en día nos acompañan, ¿vale? Y también una consecuencia importante, nosotros nos independizamos por estas ideas ilustradas. ¿Listo? Estas ideas de la división de poderes, de la libertad del individuo, de la razón como lo que debe dirigir nuestras vidas y no la fe, por ejemplo. ¿Listo? Tenemos eso. Y en la revolución industrial ya tenemos otras, digamos, unas características generales, que es, esto se da sobre todo en el libro. Camilo, perdón, debemos ir concluyendo porque Ok, ya tenemos que empezar la otra clase, por favor. Qué pena. vale, sí. Bueno, qué pena, muchachos. Entonces aquí tenemos esto de la revolución industrial, lo mismo, las características generales, expansión de ciudades, un desarrollo tecnológico muy fuerte, etcétera. ¿Listo? Entonces, igual David creo que les puede enviar la diapositiva. Sí, entonces Con ustedes, muchachos, yo así de les, rápido, que estén bien. bueno, gracias chicos y yo les pasaré las diapositivas. Nos vemos más, hablamos por el chat. Gracias.